Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga de verdad. Nuestro Dios es bueno y su misericordia es por siempre y para siempre. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor y poder alabar su nombre, pero también poder juntos venir a la palabra de nuestro Dios y poder ser edificados por medio de ella. Yo quiero que podamos ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a leer los versículos 16 al 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, los versículos del 16 al 18. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Señor, una vez más venimos delante de ti, necesitados de tu voz, necesitados de tu instrucción, necesitados de tu esperanza. Necesitados, Señor, de poder escucharte una vez más. Señor, háblanos, porque tenemos necesidad de escucharte, empezando por el expositor que está tan necesitado de cada una de estas palabras que tú has de hablarnos hoy. Háblanos en el nombre de Cristo. Amén y amén. En junio de 1944, dos hermanas cristianas llamadas Corrie y Betsy Ten Boom fueron llevadas al campo de concentración de Ravensbrück, uno de los más terribles campos de concentración del régimen nazi. Su delito, el delito de estas dos mujeres, fue el de esconder judíos durante la ocupación alemana. A pesar del horror que estas mujeres vivían en los diferentes campos de concentración en los cuales ellas tuvieron que estar, milagrosamente habían logrado conservar una pequeña Biblia con ellas. Cuando entraron al barrancón asignado en ese centro de concentración, ese campo de concentración, el hedor las golpeó. Es decir, había un mal olor muy fuerte en ese lugar. La madera estaba podrida, los colchones de paja estaban húmedos y estaban ennegrecidos y apenas se podía respirar. Pero lo peor fue descubrir que aquel lugar estaba infectado de pulgas. Corrie, agotada y humillada, exclamó: ¿cómo puede Dios pedirnos que demos gracias en todo? Aún por las pulgas, Betsy, ¿cómo así? Betsy, quien era más frágil físicamente, pero firme en la fe, abrió su pequeña Biblia clandestina y comenzó a leer en voz baja, pero con convicción: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Luego dijo con suavidad: Corrie, debemos agradecer incluso por las pulgas. Corrie no podía, le parecía absurdo, injusto e inhumano, pero Betsy insistió: Dios no nos pide entenderlo todo para obedecerlo todo. Así que con un corazón quebrado, Corrie oró: Señor, gracias por las pulgas. Pasaron algunas semanas y un día estas mujeres descubrieron algo asombroso.
las guardias nazi evitaban por completo ir a ese barracón. No querían acercarse por miedo a contagiarse. Esa plaga que parecía un tormento, Dios lo usó como un muro de protección para estas mujeres. Gracias a esas pulgas, las mujeres podían leer la Biblia sin ningún tipo de interrupción. Las mujeres podían compartir el evangelio. Las mujeres podían orar unas por las otras y estas mujeres podían sostenerse espiritualmente en aquel lugar de muerte. Corrie escribió después en su autobiografía: jamás imaginé que un día agradecería por las pulgas, pero en Ravensbrück aprendimos que Dios puede usar lo más despreciable para desplegar su gloria. Y ese es el corazón de nuestro texto hoy. La gratitud cristiana no es un sentimiento superficial construido por circunstancias agradables. La gratitud cristiana es una confesión teológica que dice: Dios sigue siendo fiel incluso cuando la vida duele, y donde Él es Dios siempre hay motivos para agradecer. Hermanos, la gratitud cristiana no nace de lo que nosotros vemos. La gratitud cristiana nace de lo que nosotros creemos. No se trata de apoyarnos en las circunstancias, sino en el carácter inmutable de nuestro Dios. Y con esa verdad encendida en nuestras mentes como una luz en medio de las tinieblas, escuchemos una vez más lo que el apóstol Pablo le dice a estos hermanos de Tesalónica: estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y este es uno de los pasajes más breves de todas las cartas que el apóstol Pablo escribió, pero es uno de los más profundos. Existen 3 imperativos en estos textos, 3 pulsos del corazón cristiano, 3 ritmos en el cual el apóstol Pablo va marcando estos versículos finales de esta carta. Pero esta carta, estas breves palabras, están inmensamente llenas de un contenido espiritual. Hoy nos vamos a detener específicamente en el tercero de estos imperativos: den gracias en todo. Pero como veremos, la gratitud verdadera no es posible si no abrazamos los otros 2 imperativos: el de poder tener gozo en Cristo y el tener una vida de oración constante. Así que lo primero que estos textos nos presentan en esta mañana es que la gratitud es una declaración sobre Dios y no sobre las circunstancias. Versículo 16: estén siempre gozosos. Los tesalonicenses, en este momento en el que el apóstol Pablo está escribiéndole esta carta, enfrentaban persecución, pobreza, presiones familiares, presiones sociales. Era una iglesia naciente que Pablo tuvo que salir corriendo. Por ende, estas personas tenían tal vez dudas e inestabilidad. Y sin embargo, Pablo les escribe un mandato que parece humanamente imposible en medio de ese contexto en el que estaban. Él les dice: estén siempre gozosos. Esto no es un llamado al optimismo humano, como ahora. Siempre tienes que estar feliz. No. El gozo cristiano, hermanos, es un acto de fe. El gozo cristiano es un acto de fe que declara que Dios es suficiente, incluso cuando nada más lo es.
Por ende, el gozo cristiano se fundamenta en quien Dios es. El gozo, hermanos, es la respuesta del alma a la soberanía, a la bondad, a la fidelidad, a la misericordia, a la gracia y a todos los atributos de nuestro Dios. Miren cómo el profeta Habacuc lo pudo entender. Mira cómo Habacuc puede expresar esto en un momento de gran adversidad. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Noten lo que Habacuc está diciendo aquí. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vaca en los establos. Hermanos, lo que Habacuc está describiendo aquí, lo que Habacuc está viendo aquí es ruina total. Eso es lo que Habacuc está viendo aquí, ¿sí o no? Habacuc lo que está viendo aquí es una ruina total. No hay higuera, no hay frutos, no hay brotes en la higuera, no hay frutos en las viñas, no hay producto del olivo, los campos no están produciendo alimento, no hay ovejas en el redil y tampoco hay vacas en los establos. No hay cuarto en la cuenta de banco. La tarjeta está al tope. Me cortaron la luz. Es una descripción de una total y completa ruina lo que Habacuc está describiendo en este momento. Ahora, cuando el profeta ve ruina total, mira lo que él dice en el versículo 18. Con todo. ¿Qué es ese todo? Todo lo que él describió en el versículo 17. Toda esa ruina. Entonces él dice, con todo que no haya brotes en la higuera, con todo que no haya fruto en la viña, con todo que falte el producto del olivo, con todo y que el campo no produzca alimento, con todo y que falten las ovejas del redil, y con todo y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Lo que Habacuc nos está diciendo aquí es que aunque no hayan evidencia, aunque él no pueda ver evidencia, aunque él no pueda ver la luz al final del túnel, él siempre va a ver a Dios en medio de su aflicción. En otras palabras, con todo esto me voy a alegrar, me voy a regocijar, no porque las cosas estén bien, sino porque Dios sigue siendo Dios. Eso es lo mismo que el apóstol Pablo nos presenta cuando escribe la carta a los filipenses. Pablo escribe esta carta no desde un retiro espiritual, ni tampoco observando las olas de Punta Cana. No. El apóstol Pablo se encuentra en una cárcel, en una prisión. Y escribe esta carta. Y el contenido predominante de esta carta a los filipenses es una carta de gozo y una carta de gratitud. Miren cómo él le dice a estos hermanos en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocíjense en el Señor, ¿cuándo? Siempre. ¿Y qué dice él? Otra vez le digo, ¿qué? Regocíjense. Ahora, noten con cuidado que Pablo no les está diciendo a estos hermanos, regocíjense en la libertad que ustedes tienen, porque yo estoy cogiendo una lucha aquí. O regocíjense en la comodidad, porque aquí lo único que hay es ratas, cucarachas, y aquí lo que hay, una desgracia es lo que yo estoy pasando. O regocíjense en el éxito. O regocíjense en que ustedes son personas saludables. O ustedes deberían de regocijarse porque ustedes tienen estabilidad. No, eso no es lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos. Pablo está diciendo,
regocíjense en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque la única fuente, la única base de nuestro gozo está en el Señor Jesucristo. Por eso, este gozo del que Pablo le está diciendo a estos hermanos tanto en Filipenses, ese gozo que el profeta Habacuc nos está definiendo y ese gozo que el apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, es lo que sostiene la gratitud. La gratitud bíblica no nace simplemente de nosotros mirar las circunstancias, sino de nosotros poder mirar el carácter de nuestro Dios. Nosotros solo podemos dar gracias en todo cuando nuestro corazón descansa en estas tres virtudes del carácter de nuestro Dios. Como lo he citado en otra ocasión, hace un miércoles, no sé cuántos años hace de eso, Pastor Humberto, el cual estábamos pasando de manera particular situaciones difíciles, y llama el pastor Tomás al pastor Humberto y le dice: Humberto, para que predique el miércoles. Es un miércoles. Bueno, yo puedo recitarle, creo que palabra por palabra, esa prédica, porque fue como que estábamos él y yo solo en este salón, y como que abrió su corazón y decía: mira, esto es lo que yo estoy pasando. Y yo decía: pero yo también. Y él nos presentaba 4 verdades esenciales que el corazón del creyente necesita tener para poder descansar en el Dios al que decimos que creemos. Y la primera es: Dios es soberano. Podemos agradecer en todo porque nada en nuestras vidas está fuera del control soberano de nuestro Dios. Mira cómo el salmista lo declara en el Salmo 103, versículo 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Hermano, no existe un lugar donde Él no sea dueño, amo y Señor. Hermano, si Dios no fuera soberano, el dolor sería un caos. Pero como Él reina, incluso lo que nos hiere pasa por su autoridad amorosa. La soberanía no hace que todo sea bueno, pero asegura que Dios usa todo para nuestro bien. Eso es lo que el apóstol Pablo declaró en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para nuestro bien. Pero la segunda cualidad es que Dios es bueno. Dios es bueno. Podemos agradecer en todo porque detrás de cada circunstancia, aunque oscura, hay un Padre que solo actúa con bondad para con sus hijos. Mira el salmista en el Salmo 119, versículo 68, cómo lo declara. Mira cómo él define a su Dios. Bueno eres tú. ¿Y qué más? Y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Hermanos, es cierto, no entendemos todo lo que Dios orquesta, pero sí entendemos quién orquesta todo. Quien orquesta todo en nuestras vidas es el Dios que dio a su propio Hijo para salvarte a ti. Por ende, hermanos, la bondad de Dios, por así decirlo, es la almohada donde descansa la gratitud en medio del dolor. Dios es soberano, Dios es bueno y Dios es sabio. En otras palabras, podemos agradecer en todo porque Dios nunca, óyeme bien, Dios nunca se equivoca. Sabe exactamente lo que está haciendo. Es decir, no es que Dios se encuentra en una disyuntiva y se pone la mano en la cabeza y dice: ay, yo mío.
Sí, Él no puede hacer esto. Sí, no existe nada que Dios no sepa. Él es sabio, Él sabe lo que está haciendo. Hermanos, si Dios fuera soberano, pero no sabio, viviríamos con miedo. Si Dios fuera bueno, pero no sabio, viviríamos inseguros. Pero nuestro Dios es la perfecta sabiduría. Job declara sin titubear en Job capítulo 12, versículo 13, donde nos dicen, en Él, hablando del Señor, en Él están la sabiduría y el poder y el consejo y el entendimiento son ¿qué? Suyos. Amados hermanos, si pudiéramos ver lo que Dios ve, pediríamos exactamente lo que Él nos da. Su sabiduría hace que incluso lo que duele tenga sentido en sus manos. Por eso la gratitud cristiana no es una negación emocional, sino una manifestación de nuestra fe en Jesucristo. No agradecemos porque todo sea claro, sino porque Dios es soberano, porque Dios es bueno y porque Dios es sabio. Y cuando el corazón abraza estas verdades, entonces sí podremos dar gracia en todo como hijos que confían en su Padre Celestial. No te desesperes, Humberto, que la cuarta va más para adelante. Sí, porque lo conozco. Lo segundo que este texto nos presenta aquí, no solamente que la gratitud es una declaración sobre Dios y no sobre las circunstancias, sino que la gratitud florece en un corazón que conversa constantemente con Dios. Versículo 17. Oren sin cesar. Después que el apóstol Pablo les ha dado este mandamiento acerca de estén siempre gozosos, ahora Pablo nos dice, oren sin cesar. Y esto, oren sin cesar en este contexto, no es una línea decorativa en el texto como para que se oiga bonita y completa. No, no. Yo pienso que esa es la columna vertebral de la gratitud cristiana. El gozo, por así decirlo, es la raíz de la gratitud cristiana, pero la oración es la respiración de un corazón agradecido. Sin respiración, amados hermanos, no hay vida. Y por ende, sin la oración no hay gratitud que sobreviva a las tormentas del alma. No hay forma. Muchos cristianos deseamos ser agradecidos, pero nuestros corazones están asfixiados porque no conversamos con nuestro Dios. Tratamos de producir gratitud sin cultivar una comunión genuina con el Señor. Y a esto, amados hermanos, es completa y absolutamente imposible. Nosotros no podemos tener un corazón agradecido si no compartimos con nuestro Dios en una comunión estrecha con Él a través de la oración. Por eso la gratitud es un fruto y la oración es ese árbol donde la gratitud nace. Por lo que el apóstol Pablo cuando nos dice aquí orad sin cesar, no significa que oremos sin interrupción, sino que oremos sin desconexión. Pablo no nos está diciendo aquí que debemos pasar 24 horas arrodillados, con los ojos cerrados y hablando en voz alta. Eso no creo que sea la idea que el apóstol Pablo está diciendo aquí. De hecho, el verbo que Pablo utiliza aquí denota constancia. Y la idea que Pablo está tratando de transmitir aquí es de alguien que vive en un diálogo constante, no en un monólogo, sino en un diálogo constante. Y lo que Pablo nos describe en este pequeño versículo es tener una conciencia permanente de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermano, ora cuando manejes.
No por aquellos que Tomás definió el domingo pasado. No solo por eso. Ora cuando manejes, porque tú hablas con alguien que va contigo. Ora cuando trabajes, porque sabes que Dios es tu verdadero jefe. Ora cuando sufres, porque Dios es tu consuelo inmediato. Pero ora cuando te alegres, porque Dios es la fuente de tu verdadero gozo. Lo que el salmista nos presenta en el Salmo 25:15 nos da una expresión completa de esto que Pablo nos está diciendo aquí. Mírenlo cómo el salmista lo declara, Salmo 25:15. De continuo están, no dice estén como un deseo de, sino como que es algo permanente, presente, continuo. De continuo están mis ojos, ¿hacia dónde? Hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Hermanos, una vida que mira hacia Dios es una vida que conversa con Dios de una manera constante. Y una vida que conversa con Dios es una vida que se vuelve naturalmente una vida agradecida a ese Dios. ¿Por qué? Bueno, porque cuando dejas de hablar con Dios, empiezas a hablar contigo mismo. Y en ese momento la gratitud muere. Por lo que la oración nos mantiene consciente de la gracia diaria de Dios en nuestras vidas. Cuando Pablo nos dice oren sin cesar, tengan estén siempre con esa conciencia de que están delante de Dios. Esta oración nos mantiene consciente de la gracia de Dios en nuestras vidas cada día. La razón por la que muchos cristianos nos volvemos ingratos es porque nos volvemos ciegos a esta realidad, a esa gracia cotidiana que Dios dispensa sobre nosotros todos los días. Por lo que la oración constante nos abre los ojos a esta realidad. Miren cómo el profeta Jeremías lo declara en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, un texto muy conocido. Porque las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Versículo 23 dice que esas misericordias que son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Notas la conexión aquí. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero tú y yo no la podemos ver si no nos comunicamos con Él todos los días en la mañana. No hay forma de verlo. Voy a citar a Humberto otra vez, pero en esto es como una especie de anuncio, una propaganda, no sé cómo se llama eso. Él está en una serie en Eternidad Plus que se llama Café y Devoción, porque al hombre le gusta el café. Y él está en eso está hablando acerca de, les recomiendo que puedan ir a Eternidad Plus y poder escuchar estos 3 capítulos que ya han subido ahí. Pero la idea es cómo hacer un tiempo devocional. Y una de las cosas que él decía es eso, el poder estar en la mañana, poder estar delante del Señor. Él decía, no necesariamente tiene que ser en la mañana, porque la mañana tiene algo. Y es verdad. La mañana tiene algo. Yo estaba hace 2 días, hace 2 o 3 días preparando este sermón, y estaba en el campo de mi familia. Y yo le decía a mi esposa, cada vez que me toque predicar, yo voy a venir para acá. Y dice, no hay bulla en la mañana. Y de hecho nos agarró un aguacero allá, y tú poder escuchar, y los pajaritos, y allí. La mañana, no sé qué es lo que tiene, pero tú estás con toda tu energía para dedicársela al que lo merece todo. Y por eso el salmista, por eso el profeta Jeremías dice que esas misericordias son nuevas cada mañana. Hermanos, la oración es como limpiar el vidrio de la ventana.
No hace que salga el sol, obviamente, pero nos permite ver el sol de una manera mucho más clara. Por ende, hermanos, el corazón que ora ve la gracia donde otros lo único que ven es rutina. El corazón que ora ve la mano de Dios donde otros ven casualidad. El corazón que ora ve provisión donde otros ven suerte. El corazón que ora ve misericordia donde otros lo que ven es coincidencia. Por ende, hermanos, el corazón que ora es el único que puede ver la gracia manifiesta del Señor todos los días. Y un corazón que puede ver la gracia de Dios manifestada todos los días en su vida es un corazón que va a dar gracias a Dios de manera constante, porque sus ojos pueden ver la misericordia de Dios en su vida. Por ende, orar sin cesar significa por consecuencia que tú traigas entonces sobre Él todas tus cargas y no cargarla tú solo. La ingratitud no solo viene de olvidar, también viene de acumular cargas que no fueron diseñadas para tu alma. Ayer, en la reunión de jóvenes adultos, Luis Esteves, que era el que estaba compartiendo con los jóvenes, citaba este texto de 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, donde dice, echando toda su ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. Hermano, Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de tu vida. Cada segundo de tu existencia están en las manos de Dios. Por ende, toda la ansiedad, deposítala sobre Él. Pero hermanos, cuando no oramos, lo que hacemos es que nos cargamos con todas las ansiedades, pero cuando oramos, tomamos nuestra ansiedad y la depositamos a los pies de la cruz. Y ocurre algo hermoso. Porque un corazón cargado de ansiedad no puede ser un corazón agradecido. Pero un corazón que descarga su ansiedad, que se desahoga delante de Dios, es un corazón que va a ver a Dios obrar y va a ser una vida completamente agradecida. Y esto es lo que Pablo combina en Filipenses capítulo 4, 6 y 7. Pablo hace una combinación de estas tres realidades. Pablo combina la oración, la ansiedad y la gratitud. Noten, por nada estén afanosos. En otras palabras, no estén ansiosos. Antes bien, por el contrario, en vez de estar ansiosos, ¿qué es lo que él dice? Utiliza la misma expresión que utiliza en 1 de Tesalonicenses capítulo 5. ¿Cuál es? En todo, ¿qué debemos de hacer? En todo, orar y dar gracias. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Ante la ansiedad, ¿qué tengo que hacer? No. Orar y dar gracias. ¿Para qué? Para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde mis corazones, guarde mi corazón, ¿dónde? Y mi mente, ¿dónde? En Cristo Jesús. La gratitud verdadera nace de una oración honesta. La paz solo llega cuando rendimos el corazón y la adoración solo florece cuando derramamos nuestras almas delante de nuestro Dios. Por ende, hermanos, la oración permanente nos recuerda que Dios está cerca, no distante. Un corazón ingrato piensa que Dios, es verdad, Dios es grande, divino, etcétera, pero lo ve distante. No lo ve tan cercano. Pero la oración rompe esa mentira. Mira cómo el salmista en el Salmo 145, versículo 18 nos recuerda: el Señor está cerca de todos los que le invocan. Pero de todos los que le invocan de verdad. ¿Tú estás invocando al Señor de veras? Él está cerca.
Hermanos, la oración no, escúchame bien, la oración no acerca a Dios a nosotros. La oración lo que nos revela es que Él ya estaba cerca de nosotros. Dios no nos dice oren sin cesar porque Él necesita nuestra atención. No. Él nos dice oren sin cesar porque nosotros necesitamos estar conectados en comunión con Dios. Y cuando sabemos que Dios está cerca de nosotros, vamos a agradecer más. Nos vamos a quejar menos. Vamos a descansar mejor en Él. Vamos a temer menos. ¿Recuerdan el texto? El día que temo, yo en ti confío. Espera más en Él y menos de este mundo caído. Cuando Él está cerca de nosotros. ¿Cómo luce una vida de orar sin cesar? Bueno, algunos tips aquí. Uno es, ora lo que yo llamo microoraciones, como la de Nehemías. ¿Recuerdan? Microoraciones, son oraciones de 5 a 10 segundos. Señor, líbrame de los motoristas. Usted se ríe, hermanos. Y nos reímos porque ya hemos visto o hemos asumido que esto es algo endémico nuestro y que hay que sobrevivir con ellos. Hermano, cada vez que tú llegas a tu casa vivo, tú tienes que decir, Señor, gracias. No, hermanos, eso es, tú y yo, óigame bien, tú y yo no sabemos todo lo que Dios hace para mantenernos vivos. Nosotros tuvimos un accidente hace casi 2 años, muy aparatoso, donde un camión nos dio en un Toyotica Beats, literalmente Toyotica Beats, un camión cargado de arena, nosotros parados en la autopista Duarte, en medio de un tapón en la autopista Duarte, y ese hombre, a todo lo que da, nos desbarató el carrito. Todo el que pasaba por ahí pensaba, y no hay uno vivo. Y mis 2 hijas iban detrás. Cuando pasó todo, que llegamos a la casa, nos reunimos como familia para dar gracias a Dios. Y yo le decía a mis hijas y a mi esposa, hoy Dios nos hizo consciente de todo lo que Él hace para mantenernos vivos todos los días. Lo que pasa es que asumimos tal cosa. Por ende, nosotros somos llamados a orar. Oraciones cortas todo el tiempo, como Señor, dame paciencia. Señor, gracias por esta llamada que me hicieron. Señor, protégeme de mi ira. Señor, gracias por esa persona que está ahí. Una oración de guíame. ¿Qué es lo que esto va a convertir nuestras vidas? Nos va a convertir en una vida entera de un diálogo constante con nuestro Dios. Es decir, tú todo el tiempo estás conectado con Dios. Ustedes usan WhatsApp, ¿verdad? Ustedes les llega un ping y ustedes de una vez y responden. Bueno, Dios no es WhatsApp. Dios es una persona que está contigo ahí, cara a cara contigo. Por ende, en cualquier momento, órale a Él. Tiene que ser oraciones extensas, sino oraciones cortas pero constantes, que manifiesten tu dependencia de Él de manera constante. Ora mientras trabajas. No necesitas un cuarto aparte, gloria a Dios por lo que tienen su cuarto de guerra. Pero no todos lo tienen. Entonces, ora mientras trabaja. Lo que tú necesitas no es un lugar específico y acondicionados para orar. Lo que necesitas es un corazón atento para orar. Ora oraciones honestas y no oraciones elegantes y rebuscadas. Dios no se impresiona con nuestras palabras bonitas, hermanos.
Él está interesado en un corazón sincero y en un corazón honesto delante de Él. Ora antes de reaccionar. Esta yo la necesito. Porque la oración frena la ira. La oración frena, enfría la ansiedad, humilla el orgullo y recalibra tu alma. Si tú oras, tú dices, Señor, espérate, déjame poner freno. Ok, Señor, guarda mis labios de hablar cualquier cosa. Y ora para ver la gracia de Dios todos los días. Antes de dormir, hermanos. Y yo estoy tratando de ejercitarme en esto. Por eso decía en mi oración que esta palabra no es solo para ustedes, es más para mí que para ustedes. Antes de dormir, pregúntale al Señor en tu oración nocturna, ¿qué me diste hoy que no pude ver? Hazme consciente de lo que hiciste hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos que Él nos haga consciente de todo lo que Él está haciendo por nosotros. La gratitud no nace de un corazón silencioso, sino que nace de un corazón conversador. La gratitud crece en la tierra donde la oración se humedece la fe. La ingratitud es el lenguaje de un alma que dejó de hablar con su Padre Celestial. Pero la oración constante es el cable que mantiene encendida la luz de la gratitud. Hemos visto que la gratitud es una declaración sobre Dios y no sobre las circunstancias. Hemos visto que la gratitud florece en un corazón que conversa constantemente con Dios. Y lo último que estos tres textos nos presentan es que la gratitud es la voluntad revelada de Dios para sus hijos. Noten versículo 18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y pienso que este es el clímax de estos pasajes. Pablo no solo nos dice aquí, den gracias, sino que también nos dice por qué debemos de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. No es una sugerencia, no es un consejo emocional, no es un ideal para los creyentes maduros, sino que es la voluntad revelada, es la voluntad explícita, es la voluntad universal de nuestro Padre Celestial para todos sus hijos. Muchos creyentes luchan por saber, oh pastor, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, aquí lo tienes por escrito. Lo tienes por escrito. ¿Cuál es? Dios quiere que vivas una vida agradecida. La gratitud no es opcional, es obediencia, y es obediencia que transforma el alma. La voluntad de Dios, hermanos, siempre va a apuntar a nuestra santificación. Y pienso que el contexto de la carta lo deja muy claro. Dios quiere hacernos santos y la gratitud es un instrumento que Él va a utilizar para santificarnos. Miren cómo el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, en el mismo contexto de esta carta, dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Nuestra santificación. Ahora, en el texto que estamos estudiando en esta mañana, Él dice, den gracias. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad del Señor. Por lo que la gratitud es parte de ese proceso por el cual Dios está tallando el carácter de Cristo en nosotros. Hermanos, la ingratitud, por el contrario, distorsiona ese propósito.
Y eso es lo que Pablo expresó en Romanos capítulo 1, versículo 21, donde describe la raíz de la rebelión humana. ¿Qué dice el texto? Pues aunque conocían a Dios, ellos hicieron varias cosas. Número 1, no lo honraron como lo que Él es, como Dios. Pero ¿qué tampoco hicieron? Ni dieron gracias. ¿Ven cómo la ingratitud es parte de la raíz de la rebelión humana? La ingratitud no es un defecto de personalidad. La ingratitud es un acto pecaminoso. ¿Por qué? Porque es vivir como si Dios no fuera digno de nuestro reconocimiento. Es como si mi vida me perteneciera. Es como si las bendiciones fueran más derechos que regalos. Por ende, la voluntad de Dios es que sus hijos vean su mano en cada circunstancia. Cuando Pablo dice den gracias en todo, él no está idealizando el dolor, porque él no está diciendo den gracias por todo, sino den gracias en todo. No está idealizando el dolor, está enseñando que Dios obra incluso cuando nosotros no entendemos. No agradecemos por el mal, pero agradecemos en medio del mal. ¿Por qué? Porque nada escapa del control de Dios. Porque nada es inútil en las manos de nuestro Dios. Porque nada puede frustrar los propósitos de Dios. Y porque nada puede separarnos del amor de Dios. Y esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que finjamos estar bien, sino que confiemos en que Él sigue siendo Dios. La gratitud entonces no es negar la realidad por la cual nosotros estamos viviendo, sino es interpretar nuestra realidad a la luz de Dios. Y esto fue lo que le pasó a José en Génesis capítulo 50. Pocos hombres sufrieron más injustamente que José. Traicionado por sus hermanos, vendido, acusado falsamente, encarcelado y etcétera. Pero al final, miren la declaración de José en Génesis capítulo 50, versículo 20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Pero noten con cuidado lo que José no dijo. José no dijo, lo que ustedes me hicieron fue bueno. Wow, gracias por lo que ustedes me hicieron, porque eso era. No. Él está diciendo aquí, Dios hizo algo bueno con lo malo que ustedes hicieron. Él reconocía que las circunstancias por las que les había pasado no eran buenas. No es que finjamos, todo está bien y ustedes cacarándose a pedazos. No, hermano. En medio de nuestro descacare, Dios obrará su propósito perfecto en nosotros, y su propósito perfecto en nosotros siempre será hacernos un bien mayor. ¿Por qué? Porque esta es la lógica que Pablo nos está enseñando en 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Den gracias en todo porque Dios transforma todo. La voluntad de Dios para sus hijos incluye formar un corazón que confía en su amor. Y ahí llegamos al cuarto punto de Humberto de aquella vez. Aquí va esta verdad central. No podemos entender y no podemos aún obedecer 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 si no estamos convencidos del amor de Dios. La gratitud es obediencia, eso es correcto, pero es una obediencia que nace de la confianza, y esa confianza nace del amor. Eso es lo que Juan, en 1 de Juan capítulo 4 versículo 19 declaró. Nosotros amamos. ¿Por qué?
Porque Él nos amó primero. El Señor no nos ordena el ser agradecidos para ponernos una carga, sino que nos lo hace para que nosotros seamos librados del miedo, librados de la ansiedad, librados de la queja, librados de la amargura, librados del orgullo. El amor de Dios hace posible entonces que nosotros podamos obedecer este mandamiento de dar gracia en todo. ¿Por qué? Porque la cruz es la mayor prueba, es la prueba irrefutable de que su voluntad siempre opera para nuestro bien. Noten este texto, en el mismo contexto de Romanos capítulo 8, versículo 28, está Romanos capítulo 8, versículo 32. ¿Qué dice? El que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Hermanos, si Dios nos dio lo máximo, que fue a su propio Hijo, no te negará lo que es necesario. Por eso, dar gracias en todo es posible, porque sabemos a quién obedecemos. Sabemos a quién obedecemos. Obedecemos al Padre que nos ama con un amor eterno. Ahora, ¿cómo obedecemos esta voluntad de dar gracias en todo a nuestro Dios? Unos tips. Número 1, haz el recordar una disciplina en tu vida. Haz una especie de registro, por así decirlo. Un registro diario de las misericordias de Dios para tu vida. Hermano, si tú no recuerdas lo que Dios está haciendo contigo, no hay forma de que tú lo puedas agradecer. Nosotros a veces vivimos una vida en automático, el día a día. Esas 24 horas la viví y pasaron 24 horas y punto. No, hermano, cada segundo de tu existencia, Dios hizo algo por ti. Entonces, Señor, hazme consciente de esto. Confiesa el pecado de la ingratitud. La queja habitual es un pecado que debe confesarse. Nosotros no podemos normalizar la ingratitud. Entrena tu corazón a la gratitud. Cada circunstancia difícil debe convertirse en una pregunta. Y es, Padre, ¿qué quieres formar en mí del carácter de Cristo a través de esto? Entonces tú vas a ver que cada circunstancia de tu vida tiene un propósito en Dios. 4, habla con Dios antes de hablar de Dios. La gratitud surge cuando tu alma se alinea en oración delante de Dios. Y 5, ejercítate en la gratitud comunitaria. Es decir, vamos a aprender a agradecer juntos. Vamos a aprender a agradecer en familia. Vamos a aprender a agradecer en los grupos pequeños. Normalmente nosotros en los grupos pequeños, cuando tenemos el tiempo de oración, ¿qué hacemos? Ay, oren por mí, que me diagnosticaron tal cosa. Oren por un familiar que está en esta situación. Oramos siempre pidiendo al Señor. Si hacemos una balanza, tal vez hay un 10% de gratitud y un 90% de pedir. Y cualquiera que llega a una de las reuniones de grupos pequeños de nosotros, tal vez, que nunca ha ido a una reunión. Señores, pero ese Dios de esta gente no le responde una. Esta gente nada más piden. Nosotros nos reímos porque suena chistoso, hermano. Y como decía alguien, nos reímos para poderla pasar por aquí. Pero deberíamos de cultivar y ejercitarnos en esa gratitud comunitaria. Es decir, que la cultura de nuestra iglesia sea una cultura de gratitud. Porque cuando nosotros obedecemos este mandato, estamos viviendo exactamente como Dios quiere que vivamos. Amados hermanos, después de escuchar este texto,
Después de mirar la historia de Corrie y Betsy, después de examinar el llamado de Pablo, queda una pregunta que debemos responder con honestidad delante de nuestro Dios. Y es, ¿qué clase de hijos seremos? Hijos que viven hijos que viven contando las dificultades, o hijos que viven contando las misericordias de Dios. Dios no nos llama a una vida fácil, pero nos llama a una vida plena. No nos promete circunstancias perfectas, pero sí nos promete una gracia perfecta para cada circunstancia. No nos ordena dar gracias porque Él necesita el reconocimiento, sino que nos ordena tener un corazón agradecido porque nosotros necesitamos ser transformados. La vida cristiana no se construye sobre el si Dios me da lo que quiero, sino que la vida cristiana se construye sobre Dios ya me dio más de lo que yo necesitaba, me dio a su Hijo Jesucristo. Y si Cristo está con nosotros, nunca vamos a caminar solo, nunca sufriremos sin propósito, nunca lloraremos sin esperanza, nunca obedeceremos sin su ayuda. Y quizás hoy, tú que estás aquí en esta mañana, tal vez te encuentras en tu barracón de Ravensbrück personal. Un matrimonio desgastado tal vez. Una salud frágil, una relación quebrada, una pérdida reciente, una necesidad financiera, un pecado en el cual estás luchando para vencer, un sueño que nunca llegó o un dolor que todavía no entiendes. Y tal vez en esta mañana tu corazón le está preguntando al Señor al escuchar esto, ¿cómo puedo agradecer en esto? ¿Cómo puedo agradecerte ahora? Y el Señor te ha dicho por medio de su palabra, hija mía, hijo mío, yo estoy contigo. Confía en mi soberanía. Confía en mi bondad. Confía en mi sabiduría. Confía en que yo te amo. No tienes que agradecer por el dolor, pero sí puedes agradecer en medio de tu dolor. Porque detrás de cada circunstancia, sean estas circunstancias en las cuales nosotros celebramos o aquellas circunstancias en las cuales nosotros nos lamentamos, hay un Dios que nunca desperdicia nada. Nunca improvisa, nunca pierde el control, nunca actúa fuera de su amor perfecto por ti. Amados hermanos, si hoy pudiéramos ver la eternidad, si pudiéramos ver todo lo que Dios ve, entenderíamos que cada hilo oscuro que Él está tejiendo en nuestra vida forma parte de un gran tapiz glorioso que será revelado en aquel día. Y nosotros lo único que podremos decir es, wow, Señor, gracias. Y así que, ¿cómo respondemos entonces a este texto? Responderíamos con un corazón que dice, Señor, aunque no entiendo todo, confío en ti. Aunque no veo todo, descanso en ti. Aunque no siento todo, me aferro a ti y por eso te doy gracias en todo. Ese es el espíritu del Evangelio. Ese es el corazón del creyente maduro. Esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Y termino con las palabras de Betsy Ten Boone, que antes de morir en aquel campo de concentración, le dijo a Corrie, no hay foso tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo. Hermanos, si eso es verdad y lo es, entonces sí podemos vivir
una vida de agradecimiento, una vida agradecida en todo. Que el Señor forme en nosotros este corazón, un corazón que se goza, un corazón que ora, un corazón que agradece porque conoce al Dios que reina, conoce al Dios que lo ha salvado y conoce al Dios que lo ama con un amor eterno. Miren cómo el salmista, y pongámonos de pie, nos dice en los últimos 2 versículos del Salmo 100. Entren por sus puertas. ¿Cómo? Con acción de gracias. Y a sus atrios con alabanza. Dice él, denle gracias, bendigan su nombre. ¿Por qué? Hermano, esa respuesta es para ti. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Y porque su fidelidad trasciende todas las generaciones. Señor, te damos gracias en esta mañana. Oh Señor, gracias. Gracias porque en Cristo nos ha dado todas las cosas. Oh Señor, pedimos perdón por corazones ingratos que a veces hemos manifestado. Oh Señor, haznos conscientes de todo lo que tú haces por nosotros de manera constante. O como decía el salmista en el Salmo 103, oh Señor, que no olvide ninguno de tus beneficios. O que podamos hacer como aquel leproso que se devolvió para dar gracias. Oh Señor, líbranos del pecado de la ingratitud. Y crea en nuestra iglesia una cultura de gratitud. Oh Señor, que constantemente estemos dando gracias por las diferentes cosas que tú haces en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Oh Señor, danos una vida constante de oración para que la gratitud florezca en nuestros corazones por la dependencia de un Dios soberano, de un Dios bueno, de un Dios sabio y un Dios que nos ha amado con amor eterno. Ayúdanos a obedecer el ser agradecidos, porque esa es la voluntad tuya para con nosotros. Gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén.